Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, el libro de Josué. ¿Todos tienen Biblia? Amén. Hoy podés tenerla en el celular y así como llevas el celular con tu WhatsApp, ¿no es cierto?, con tu Facebook o tu Instagram, a todos lados, también llevas también tu Biblia allí en tu celular. Muy bien. Josué capítulo 1 y leemos entonces desde el versículo 2 al versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 2 al 9. Y dice así la palabra de Dios. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, el río, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios. Padre y Señor nuestro, estamos atentos y declaramos que somos de esa tierra que es fértil, que está preparada con mucho humus, o sea, bien fertilizada. Somos de ese tipo de tierra bien fertilizada para que la semilla que es tu palabra pueda caer en nuestra mente, en nuestras vidas, nuestra alma, y producir y dar fruto, el fruto que viene de ti, Señor, de tu presencia, a través de tu palabra. La recibimos tu palabra, confiamos en ella, ponemos en tu palabra nuestra fe, nuestra confianza. Padre, oramos en el nombre de Jesús y en su nombre nos declaramos bendecidos y en victoria. Amén, amén y amén. El texto es realmente desafiante. Dios le está hablando a Josué, estamos atentos, y Josué venía sirviendo a Moisés hace 40 años. O sea, Josué era un siervo de Moisés. Y el texto es desafiante, comienza diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Me están escuchando? O sea, es fuerte lo que le está diciendo Dios a Josué, y está hablando de un tema que tiene que ver con su propósito, tiene que ver con el propósito que Dios tiene con Josué y con todo el pueblo de Israel. Amén. Ahora, hablando de esto,
eh, caminar en la vida alejados del propósito de Dios, es muy riesgoso. Caminar en la vida alejados del propósito de Dios es arriesgado. ¿Me están escuchando? El pueblo ya tenía 40 años de estar dando vueltas en un desierto porque justamente estaban viviendo alejados del propósito de Dios. Dios los había llamado, Dios los había liberado, porque este pueblo viene antes de los 40 años de estar caminando en el desierto. Este pueblo viene de estar esclavos en Egipto. Y te tengo que decir que estos 40 años en los cuales el pueblo estuvo viviendo, dando vueltas y perdiendo el tiempo, ¿me escuchan? Decirle que está al lado, no pierdas más tu tiempo. Porque estuvo 40 años cuando ese desierto, cuando uno va a la geografía normal, a la geografía, era un desierto que en 12, en 15 días a lo sumo se cruzaba. No era necesario caminar 40 años cuando en 12 o 15 días ellos ya iban a estar en esta misma instancia por cruzar el Jordán y ya entrar a poseer y conquistar la tierra que Dios les había prometido ya a Abraham, a Isaac, a Jacob y como dice aquí, a los padres de ustedes también. Por eso es que esos 40 años de dar vuelta en el desierto, perdiendo el tiempo, alejados del propósito de Dios, se puede decir que es justamente una radiografía espiritual del alma humana. Vivimos dando vueltas, perdiendo nuestro tiempo. El pueblo sale con mano poderosa, fue libre de la esclavitud allí en Egipto. No porque Dios no quiso, ¿me escuchan? No porque Dios no podía llevarlos a la tierra prometida. Ese pueblo estuvo dando vueltas en el desierto porque en su corazón estaban alejados de un Dios que conocían, que sabían que existía, que sabían que era real, pero en su corazón se habían alejado. El problema nunca fue la capacidad de Dios, el problema fue la incredulidad de ellos y empezar a cuestionar una cosa, alejarse, perder el tiempo. Se puede salir en realidad, como les decía, y en solo 15 días, 12, resolver todo. ¿Saben qué? Toda una generación murió en el desierto y no pudieron ver ellos cumplida la promesa, el propósito de Dios, no lo pudieron ver cumplido en sus propias vidas. Toda una generación. La incredulidad no es solo duda, es resistencia activa a la palabra de Dios. El peligro es que cuando caminamos fuera del propósito, quizá alejándonos cada vez un poco más, el tiempo deja de ser progreso y se convierte en desgaste de nuestra vida. Se desgasta nuestra vida en cosas vanas que descubrimos con los años no sirvieron para nada. 40 años de arena, 40 años
de entierros de familiares que le estuvieron diciendo a las promesas de Dios: no, somos como langostas, no vamos a poder. 40 años viendo morir abuelos, padres, y el peligro de acostumbrarse. ¿Me están escuchando? El peligro de acostumbrarse ¿a qué? A que lo que no es tu destino, el desierto, termine siendo algo normal. ¿Me escuchan? El peligro de acostumbrarse a lo que no es tu destino. No era el destino que murieran en el desierto. No era el destino, el propósito de Dios, de que dieran 40 años vueltas. Pero llega un instante en donde pasan años y años que se te hace normal. Y que empezás a decir: ¿me están escuchando? Bueno, será la voluntad de Dios. Bueno, será la voluntad de Dios. Claro que no era la voluntad de Dios. Pero Dios los acompañó. Donde ellos caminaron 40 años y Dios no quería estar en ese lugar, pero Dios los acompañó igual. ¿Me escuchan? El libro de Josué, capítulo 1, versículo 2, comienza con esta frase: Dios hablando con Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Moisés no era solo un referente. En realidad Moisés, después de 40 años, era la columna vertebral de todo Israel. Moisés era la estructura no solo emocional, espiritual, política, legislaba Moisés. Y con su muerte no solo desaparece un hombre, sino desaparece el modelo que tenían de aquel que seguía a Dios y le obedecía. ¿Me escuchan? Y cuando Dios habla a Josué ahora, no le habla para consolarlo, sino para confrontarlo. Dios no le dice: bueno, Josué, está bien, llorá, hacé tu duelo. No le dice eso. Dios le dice: levántate, mi siervo Moisés ha muerto, levántate y ahora pasa este Jordán. Casi yo diría, pasaron 40 años y piensas seguir perdiendo el tiempo. ¿Me escuchas? Hay momentos donde el cielo no negocia con tus dolores. Es que la pérdida en los años dando vueltas ha sido tanta. El duelo, la muerte, lo atraviesa a Josué. En realidad, en una palabra: mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate y pasa, cruza este Jordán. En realidad, el liderazgo de Josué así arranca. Este es el llamado. Nace en una atmósfera de pérdida, de dolor, y eso nos revela una verdad que a veces no consideramos, y es que muchas veces nos cuesta aceptar que Dios inaugura etapas nuevas sobre tumbas recientes que se deben dejar atrás de una vez por todas. Se deben dejar atrás de una vez por todas para comenzar a enfocarse, como dice la palabra, puestos los ojos en Jesús. ¿Me están escuchando? Etapas viejas que deben morir y quedar atrás.
Dice la palabra que leímos: levántate, versículo 2, y pasa este Jordán. Pásalo, crúzalo. Casi como que un acto violento contra el temor, un acto violento contra el miedo, porque este pueblo ya había estado en ese mismo lugar, ya había estado en esa instancia, pero años atrás le había dicho Dios: somos como langosta, no vamos a poder, vamos a morir. ¿Me escuchan? Estoy hablando del tema del propósito de Dios. El Jordán no es solo un río, nada más. En esa instancia era una frontera psicológica, diríamos, que no habían logrado cruzar durante 40 años por temor, por miedo y en principio por no creer ni confiar en la palabra y las promesas que Dios les había dado. El Jordán era el límite, justamente, que no habían podido traspasar, y habían pasado ya 40 años entre la promesa de Dios y la posesión y la realidad del propósito cumplido en sus vidas. El tema es que muchos creen en promesas de Dios. ¿Estamos atentos? Muchos creen en promesas, pero pocos cruzan los ríos que son necesarios cruzar para que esas promesas se cumplan. Cruzar el Jordán, cruzar esos ríos, dejar atrás el desierto, pero también dejar atrás la comodidad de lo que ellos ya conocían por 40 años. Dejar atrás la comodidad de lo que ellos ya sabían que era. Todos los días caía el maná. No tenían que trabajar, el maná era su alimento. En el desierto caía de manera milagrosa a la mañana. ¿Me escuchan? El desierto en el maná. En la tierra prometida no habría maná. ¿Me escuchan? En la tierra prometida habría guerra. ¿Estamos atentos? Pero para el que cree, todo es posible. Porque el que obra no es el hombre, el que obra es Dios. No le temas a la guerra, no le temas a la batalla. Deja de continuar en tu comodidad del desierto, dando vueltas, siguiendo eso del maná, que es natural, que fue milagroso, bendito el maná. Que Dios por su misericordia alimentó a un pueblo terco, incrédulo, pero que Dios nunca dejó de ser fiel. Dios no te promete ausencia de conflicto. Dios te promete que su propósito se va a cumplir en tu vida. Pero el Jordán, hay que cruzarlo. Cruzar el Jordán es sujetarte a tu esposo y mostrarle a tus hijos cómo es la familia que Dios creó, ideó. Cruzar el Jordán es de una vez por todas sujetarte a tu líder, a tus pastores, ir y pedirle consejo. Cruzar el Jordán realmente es dar pasos de fe, creyéndole de manera firme a Dios. Le dijo el Señor:
Y lo leímos allí. Todo lugar que pisare la planta de tus pies. Todo lugar que pisare la planta de tus pies. ¿Refiriéndose a qué? A la tierra. A la tierra que iban a cruzar el Jordán, y todo lugar que pisare la planta de sus pies iba a quedar en posesión. Esa era la promesa. Y este versículo, el versículo 3, amén, revela un principio que es clave en la vida espiritual. Y es que Dios, a través de la tierra, les entrega un potencial enorme, amén. A través de la tierra, que era la promesa, era la tierra, les entrega un potencial gigante, enorme. Pero el hombre debía activarse para poseerlo. ¿Me escuchan? Ese es un principio espiritual. Dios te da promesas, las crees, pero vos tenés que activarte, moverte, cruzar los Jordán que sean necesarios para poseer la tierra, la promesa que Dios te hizo. Es que la tierra en el texto es la promesa. Todavía no la estaban ocupando, es cierto. Estaban a punto de cruzar ese Jordán, el río. La promesa se recibe por fe. Decirle al que está al lado: la promesa se recibe por fe. Ahora, la conquista es la experiencia que deben enfrentar los creyentes para verla cumplida. ¿Me están escuchando? ¿Por qué insisto en esto? Y porque muchos oran por lo que nunca pisan. Muchos declaran lo que nunca, terminan avanzando para tomar en fe. Hay una dimensión espiritual de autoridad en el nombre de Jesús, que no se recibe sentado en una silla. ¿Me escuchan? Solo es posible ejercerla cuando avanzás, cuando cruzás el Jordán, cuando le obedeces a Dios y te atreves a vencer esos miedos que te estuvieron deteniendo tantos años. El versículo 4, fíjense en que nos habla de los límites de la expansión de la tierra. Como que Dios le describe fronteras, desde el desierto, dice, hasta el Líbano, desde el Éufrates hasta el Mar Grande. La expansión Dios le marca. Decirle al que está al lado: la visión de Dios para tu vida es expansiva. Y vos sos el primero que tenés que creerlo. La visión de parte de Dios para tu vida es expansiva. En el propósito de Dios es esto, para tu vida, tu familia, para tus hijos. Muchas veces el problema no es que Dios prometa poco. El problema es que nosotros avanzamos y caminamos poco. Nos cuesta cruzar los Jordanes para que esa visión expansiva, que es parte del propósito de Dios, la podamos ver cumplida en nuestras vidas. Muchas veces vivimos muy por debajo de ese mapa, fronteras, desde el Líbano, el desierto. Hay un mapa allí en el propósito de Dios, y vivimos por debajo del mapa que Dios trazó para nuestras propias vidas. La pregunta, por eso,
no es ¿qué te prometió Dios? La pregunta en este caso es, ¿te vas a atrever? ¿Te atreverás a extenderte hasta donde el Señor te dice? ¿Me escuchan? Versículo 5. El versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente. Evidentemente Dios no está negando que va a haber enemigos. ¿Me escuchan? De ninguna manera Dios te dice en el Evangelio que todo te va a ir bien. Al contrario, está diciendo claramente, va a haber enemigos, pero el tema es que aunque haya enemigos, el Señor dice, no van a tener victoria sobre ti. ¿Me escuchan? Van a ser derrotados por mi mano poderosa, te dice el Señor, porque tú tienes fe, porque tú le crees, porque tú te aferras a su palabra, porque eres obediente y estás buscando constantemente a diario que su propósito continúe cumpliéndose. Nadie, versículo 5, te podrá hacer frente. Y la declaración que continúa en el versículo 5 es extraordinaria. Cuando dice, como estuve con Moisés, amén, estaré contigo. Y lo primero que quiero que entiendas, Dios no está comparando a nadie allí, ni Moisés ni con Josué. En realidad lo que Dios está diciendo, hay una continuidad. Como estuve con Moisés, yo estaré contigo. La misma unción, hay una continuidad de la unción del Espíritu de Dios que también allí continúa sobre tu vida, sobre tu vida, sobre tu vida, sobre tu vida. Y el mismo Dios que abrió el Mar Rojo y que derrotó a los egipcios, también ese mismo Dios, verás como Él derrota a tus enemigos. La inseguridad no se combate con autoestima. La inseguridad se combate con fe en su palabra y presencia de su Espíritu en ti. ¿Me escuchan? Fe en la palabra de Dios y presencia del Espíritu Santo en tu vida. Dios no le dice a Josué, bueno, confía en ti mismo. Dios le dice, yo estaré contigo. Y bueno, ya es imposible tratar todo el párrafo porque tendríamos que extendernos. Pero bueno, versículo 6, versículo 7 y versículo 9 repite allí, esfuérzate y sé valiente. ¿Me están escuchando? Y Dios repite en el 6 y vuelve a repetirle a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y en el 9 de vuelta se lo repite. Evidentemente, decir al que está a tu lado, el coraje es un mandamiento de parte de Dios. ¿Para quién? Para el que tiene fe y el que le cree a sus promesas, a su palabra. Entonces el coraje es un mandamiento. Creo yo que hay un tipo de valentía emocional y es allí cuando tus emociones explotan en algún momento y bueno, emocionalmente te levantas y es como que te llevas el mundo por delante, pero luego a los 5 minutos, bueno, te desanimas y allí te sientas y te pones tu cara en el brazo llorando. La valentía emocional no sirve. La valentía tiene que ser
fruto de una fe genuina, obediente a su palabra. Amén. Evidentemente Dios repite 3 veces algo que le preocupa. Le preocupa que Josué entienda, esfuérzate y sé valiente. 3 veces se lo dice en el mismo párrafo. Y cuando Dios repite algo, no es porque Él esté dudando, es porque quizá nosotros estamos temblando y quizá algo de temor, algo todavía de miedo, todavía está dominando nuestras vidas. Yo estoy hablando de esto, de este tema. El título del mensaje es Territorio del Coraje, le puse yo. El territorio del coraje es aquel que Dios le prometió a Abraham. Luego repitió, se lo de vuelta prometió a Isaac, luego a Jacob y así. A Moisés se lo reitera también. Y ahora a Josué, el territorio del coraje, la promesa, el propósito que Dios tiene. Pero vuelvo a repetir, caminar en la vida alejados del propósito de Dios, bueno, es muy riesgoso. Es muy riesgoso. Yo no te lo aconsejo. La palabra dice, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea, empezá en las pequeñas cosas. Empezá en lo pequeño a estar en el proyecto, en el propósito de Dios. Pastor, ¿qué es eso pequeño? Empezá a congregarte. ¿Me escuchan? En lo poco. Empezá a ser fiel en lo poco. Sobre mucho te pondré, dice. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús. Dios nos está llamando en el año de la sabiduría. Tenemos los carteles, la palabra que Dios nos dio a principio de año, a poder comenzar a salir del anonimato de una vida dando vueltas en el desierto y empezar a ser protagonistas del propósito que Dios tiene para tu vida. Hoy algunos aquí están todavía detenidos frente a su propio Jordán. ¿Estamos atentos? Por eso el Señor suelta esta palabra. Todavía algunos aquí están detenidos y vienen de estar dando vueltas, arriesgando sus vidas, porque de alguna manera dar vueltas en el desierto es todavía estar alejado del propósito de Dios, cuando el propósito es, bueno, cruza el Jordán de una vez por todas. ¿Me escuchan? El Señor te dice, ¿conoces a Cristo? ¿Conoces a Cristo? De vuelta, ¿conoces a Cristo? Te hago la pregunta una tercera vez. ¿Conoces a Cristo Jesús? Entonces el Señor te dice, yo ya te liberé de la esclavitud de Egipto. Yo ya te liberé. Ya eres libre de la esclavitud de Egipto. El Egipto es símbolo del pecado. El que conoce a Cristo ya no puede pensarse que aún sigue esclavo. ¿Conoces a Cristo? El Señor te está diciendo, ya has salido de la esclavitud de Egipto. Yo ya te liberé. Las cadenas ya han sido rotas en la sangre de Jesús. El Señor en esta noche te está diciendo, ya no estás más en Egipto. No estás perdido. El Señor tiene planes y propósito. No es necesario que sigas dando vueltas.
En lo poco has sido fiel, te dice el Señor. Empezá a ser fiel en lo poco, porque su palabra agrega, entonces sobre mucho te pondré. Allí donde estás, cerrá tus ojos.